habernos permitido tener este espacio para poder charlar temas tan importantes que hacen a la ejecución de la pena, como el contexto de encierro, los ámbitos carcelarios y distintos aspectos que tienen afines. Hoy vamos a tener una hermosa charla con especialistas de punta en el tema de justicia restaurativa. El tema de la justicia restaurativa va a tener varios aspectos, como ser penal juvenil, como ser los jóvenes adultos en contexto de encierro, como ser resolución de conflictos en el ámbito del contexto de encierro en cuanto a las sanciones disciplinarias, y todo lo que haga el contenido de estas cuestiones. Así que yo agradezco a todos los participantes, a todos aquellos que nos han seguido en esta saga de ejecución penal, y bueno, espero que lo disfruten tanto como lo voy a disfrutar yo. Así que como primer expositor, vamos a tener el honor, tengo el honor, de nombrar al doctor Raúl Calvo Soler. Él es de nacionalidad española, pero vino para quedarse entre nosotros, así que él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor titular de la Universidad de Girona en Estudios de Derecho y Criminología en Excedencia, profesor de la Universidad de San Andrés de esta República Argentina, ha sido y es investigador en diferentes proyectos del Ministerio de Justicia y de Educación, de Ciencia de Generalitat de Cataluña y de la Unión Europea. Actualmente es miembro investigador del proyecto La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violación a los derechos humanos y al medio ambiente, en el que destacan sus intervenciones y asesoramientos para la implementación de respuestas restaurativas en este tipo de ilícitos. Ha sido Visiting Scholar de la Universidad George Mason, del Instituto de Resolución de Conflictos ICAR, es director de la Colección de Prevención y Administración y Resolución de Conflictos de la editorial GEDISA de Barcelona, coordinador del Programa de Prácticas Restaurativas de la Unión Argentina de Rugby. Ha impartido cursos de máster, especialización y conferencias en las universidades de Castilla-La Mancha, Alicante, Barcelona, Sevilla, en España, como también en Italia, Florencia y Pavía, en Argentina, la Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires, en Colombia, Universidad del Norte, Universidad Atlántico y Cámara de Comercio de Bogotá, en universidades de México y Brasil. Y por último, se destacan sus dos últimos libros titulados Donde la justicia no llega y Justicia juvenil y prácticas restaurativas. Con nosotros le doy la palabra al doctor Raúl Calvo Soler. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es muy agradable poder conversar un rato con ustedes y contar estas cosas, algunas de las cuestiones, digamos, que tenemos como para conversar. Agradecerle a Patricia la invitación, que la verdad que ha tenido la amabilidad y la deferencia, y a muchos de ustedes agradecerles. Ahora sí es literal esto, que me permitan entrar en sus casas, porque una de las cosas que ha hecho este sistema es que al final entramos en las casas de las personas, de la mayoría de las personas, que es desde donde nos están escuchando, así es que la frase empieza a tener sentido, así es que les agradezco enormemente. No, yo quería, digamos, un poco conversar, presentar algunas ideas básicas, generales, sobre mi visión hoy en día sobre el debate de la justicia restaurativa, dónde está parado, a dónde nos lleva, qué son y digamos, cuáles son los retos que creo que en lo inmediato va a tener que enfrentar este discurso de la justicia restaurativa. Pero lo primero que quiero decir, por una cuestión que me parece que es importante tener en cuenta, es que hay que tener cuidado con esta tendencia de lo jurídico a colonizarlo todo, digamos, esta tendencia del discurso del derecho a colonizar todos los espacios. Y digo esto porque lo primero que uno no puede perder de vista es que lo restaurativo no comienza en el ámbito del derecho y no surge en el ámbito del derecho. El discurso restaurativo tiene que ver con autores como Habermas, como Horney, incluso como Hegel. Son autores que visualizaron la necesidad de crear un modelo distinto de relaciones humanas.
Hablar de lo restaurativo es hablar de una manera diferente de conectarnos y de relacionarnos unos con otros. No es una manera distinta de entender al derecho. Lo restaurativo, por supuesto que intenta contestar una pregunta que yo le hago a mis estudiantes siempre y lamentablemente los tengo en el último año de carrera, y es: ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento creado en el siglo XVIII, principios del XIX? ¿Y qué es el derecho? Digamos, ¿para qué quieren las sociedades modernas el derecho? Y creo firmemente que los restaurativistas intentamos contestar a esa pregunta porque estoy convencido que el modelo clásico de aquello que se entendió por derecho hoy, en realidad, no tiene una respuesta adecuada. Creo que una visión clásica del derecho, en su modelo más retribucionista, en una sociedad del siglo XXI, está condenado al fracaso. Así que, de alguna manera, creo que los restaurativistas, partiendo de un discurso de las relaciones humanas distinto, una manera diferente de entender cómo deberíamos relacionarnos unos con otros, llegamos a contestar, como no podía ser de otra manera, a la pregunta acerca de qué papel consideramos que ha de tener el derecho en una sociedad del siglo XXI. Y creo, como para poner un poco el acento en esta cuestión, creo que yo diría que los restaurativistas les reclamamos en última instancia al derecho en general, después voy a decir algo rápidamente sobre justicia juvenil, pero creo que los restaurativistas le reclamamos al derecho al menos dos o tres cuestiones. Creo que lo primero que le reclamamos al derecho es que, en vez de ver tantos casos, empiece realmente a entender que el derecho sirve en la medida en que vea conflictos y no en la medida que vea solo casos. Creo que el derecho se ha construido y se ha pensado desde el derecho, por el derecho, para el derecho, en el derecho. Creo que es terrible que la primera asignatura de un estudiante de derecho tenga que ver con el derecho. Creo que deberíamos realmente empezar a entender que el derecho no es más que un instrumento en el contexto de las relaciones humanas. Así que hablar del derecho es hablar de cómo se constituyen y cómo se establecen las relaciones. Y creo que los restaurativistas lo que le pedimos al derecho es que realmente tenga más que ver con las relaciones humanas y con los conflictos humanos que con los casos jurídicos que aparecen establecidos dentro de las normas. Creo que el restaurativista le pide al derecho que baje algo más a la realidad en vez de construirla, diseñarla o pergeniarla en el antecedente de una norma jurídica o en los considerandos de una sentencia. Así que el restaurativista, en primer lugar, y en la filosofía restaurativa, pone el foco en las relaciones humanas. Le pide al derecho que visualice de alguna manera, con mayor claridad, las relaciones humanas. Lo segundo que creo que el restaurativista le pide al derecho es que entienda el protagonismo de las personas que se acercan a él. El otro día, en una charla en la Asociación Argentina de Derecho Procesal, yo decía: ¿para qué quieren tanta oralidad con un juez sordo y dos abogados que hacen callar a sus clientes? No sé, ¿para qué tanto? ¿Por qué es tan importante lo oral si en el fondo no hay nadie que escuche en la sala de tribunal? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahorrémonoslo, ahorremos saliva, lo hacemos por escrito y se acabó la historia. Ahora, si la oralidad es el espacio donde el ciudadano le habla a la justicia, si la oralidad es el espacio donde el ciudadano puede expresarse ante la justicia, entonces esto me parece que es interesante. Y creo que el restaurativista le pide al derecho que entienda el protagonismo de las partes, que no lo anule, que no lo esconda, que tenga la valentía de preguntar al victimario, a la víctima, a las partes, qué opinan, qué sienten, qué piensan. Creo que los restaurativistas creemos en que un proceso debe tener esos espacios. La tercera cuestión que rápidamente creo que diría un restaurativista o le diría el restaurativista al derecho es que debería pensar más en lo humano, no solo en las relaciones, no solo en la conexión y el protagonismo, sino en el tema de que está hablando de personas, de individuos, de sujetos que viven en un contexto. Y esto significa, entre otras cosas, que para el restaurativismo el derecho que crece y surge de manera aislada, el derecho que crece y surge desconectado del entorno, un derecho autista, es un derecho poco interesante.
para el restaurativista, el derecho debe conectar con el espacio que lo rodea, debe conectar con lo que sucede, con lo que acontece en el entorno. Un derecho pensado en las ciudades de la justicia, que en España son tan de moda y todas las ciudades construyen, eso sí, fuera de la ciudad, bien lejos. Si alguien quiere tribunales, que viaje lejos a buscarlos. Bueno, esa ciudad de la justicia, esos palacios de la justicia, creo que no entienden realmente muchas veces lo que es ese entorno y lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué y dónde está el problema? Bueno, yo creo que si uno toma en serio el discurso restaurativo, en realidad el problema que se plantea es en qué medida realmente el derecho está en condiciones de cumplir con estas exigencias. Desde qué lugar el derecho puede realmente pensarse restaurativamente. Y el ejemplo paradigmático para mí de esta historia es la justicia juvenil restaurativa. Creo que es el ejemplo paradigmático de cómo la insistencia de muchos profesionales, algunos están aquí delante, de hablar, de insistir, de defender un cambio en el plano del discurso de la justicia juvenil, ha tenido sus claroscuros, ha tenido sus partes de éxito y sus partes de frustración colectiva o de desencanto colectivo, reclamándole algunos espacios que cada vez es más difícil pelear y cada vez es más difícil defender. Creo firmemente, me han escuchado decirlo algunos de ustedes, que la Argentina tiene un problema porque no tiene realmente en la agenda pública, en mi opinión, la justicia juvenil. Creo que este es uno de los grandes dramas, no la ha tenido, y no estoy hablando de política, estoy hablando en general, no la ha tenido en la agenda la justicia juvenil. Porque si la tuviese en la agenda, creo que empezaría a visualizar la trascendencia del pensamiento restaurativo. Sin lugar a dudas, en mi opinión, el futuro del debate de la justicia juvenil pasa por entender y comprender cómo vamos a lograr convertir al proceso y al derecho y a la justicia juvenil en algo más restaurativo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, vuelvo a lo que les decía antes. Quiere decir fundamentalmente tomar en consideración el contexto del joven, el contexto de la víctima, dejar de usar a la víctima como una estrategia probatoria para darle un espacio, un lugar, un protagonismo, volver a tomar al victimario como protagonista. Hay una vieja historia en la vieja lógica de la justicia juvenil restaurativa, donde durante mucho tiempo se utilizó a la víctima como un medio para salvar al victimario. Hoy en Europa utilizamos al victimario como un medio para satisfacer las ansias de venganza de la víctima. Y no hemos acabado de entender en última instancia que aquí de lo que se trata es de darles el protagonismo. Darles el protagonismo porque tiene sentido, tiene pleno sentido preguntarle al victimario cómo puede reparar y a la víctima cómo podría ser reparado. Esto tiene pleno sentido. Ahora, tiene también pleno sentido para mí avanzar en un discurso un poco más ambicioso, que tiene que ver con algunas de las cosas, insisto, que con algunos de ustedes los hemos conversado. Por ejemplo, tiene que ver con la idea de no convertir a la probation en una manera de castigar civilinamente al joven, porque les ponemos reglas que en el fondo no les sirven, no producen ninguna transformación, no le ayudan a modificar. Entonces, hemos convertido la probation en una especie, en general hablo, por supuesto que siempre habrá excepciones, pero hemos convertido en muchos casos a la probation en una máquina de chorizos donde, independientemente de las condiciones y realidades del joven, aplicamos las mismas reglas para cualquier joven en cualquier contexto, y entonces algo que debería ser en un espacio puramente restaurativo, en un contexto de un sistema retributivo, lo hemos convertido o bien en algo que es absolutamente inoperante, o bien en algo que en el fondo solo sirve para castigar de otra manera al chico. Creo que lo restaurativo debe enfrentar el protagonismo del joven y el protagonismo de la víctima. Creo en una idea de lo restaurativo donde hay un trabajo, donde el derecho se toma la molestia de comprender el contexto del joven, su realidad, su entorno, de la víctima y del victimario. No creo en un derecho que cree que todo comienza y termina cuando el chico atraviesa la puerta
de los tribunales. Creo en un derecho restaurativo que entiende la contextualización de ese joven y entiende el entorno en el que él vive y en el que él está posicionado. Y creo que esto ha llevado en algunos casos, lamentablemente, en la justicia juvenil, en una cosa que yo llamaba en el libro el pasamanos. Y el pasamanos es básicamente la convicción que tienen algunos operadores jurídicos de que lo mejor que le puede pasar al chico es salir lo antes posible de tribunales, porque los tribunales tampoco tienen nada que ofrecer. Yo creo que la justicia restaurativa no ignora el papel del derecho, le reclama al derecho que reflexione acerca de cuál es el lugar que ha de ocupar, le reclama a la justicia que reflexione acerca del papel que ha de jugar, no que se convierta en un mero pasamanos donde en cuanto el chico aparece por la puerta de la justicia, lo pasamos rápidamente, lo sacamos rápidamente de la égida de la justicia para que se ocupe en otros espacios o otras instituciones. Creo que merece la pena el debate sobre esa cuestión. Creo también que es necesario para una justicia restaurativa un debate profundo y serio, especialmente en la Argentina, sobre el principio de oportunidad y sobre el alcance real del principio de oportunidad que dota de sentido a la intervención, sobre todo de la Fiscalía. Creo que hay una visión limitada, sesgada y poco interesante y cada vez más condicionadas por el contexto de la delincuencia juvenil en un momento determinado sobre la trascendencia del principio de oportunidad. Yo creo, estoy absolutamente convencido de una visión de un principio de oportunidad importante, trascendente, que intenta crear de alguna manera complicidades entre lo jurídico y lo no jurídico para hacer una respuesta frente al joven en conflicto con la ley penal. Yo creo que la idea fundamental de los restaurativistas es que el principio de oportunidad lo que pide no es desentenderse del joven a la justicia, sino que le pide es crear complicidades. Complicidades con el entorno, con los espacios, con las posibles instituciones que pueden acceder al joven. También creo que es importante una distinción que yo cada vez creo que es más relevante por lo que está pasando en algunos lugares. Reparar no es restaurar. Hay una lógica del pensamiento reparador que no es una lógica del pensamiento restaurativo. Yo creo que confundir los procesos de reparación que acaban siendo básicamente una identificación materialista del daño provocado y una manera de ver cómo se indemniza o repara el daño producido no implica un proceso restaurativo. Y ahí, quiero esto señalarlo porque para mí es en el fondo lo más relevante, si alguien me dijese de qué se trata la justicia juvenil restaurativa, yo diría que de pedagogía. Básica, fundamental y principalmente de pedagogía. La justicia juvenil restaurativa es la convicción de que la mejor respuesta frente al delito es más pedagogía. No es más castigo, no es más sanción, es más pedagogía. Y esto significa trabajar o intentar trabajar al menos 3, 4 espacios que me parece que son claves. El espacio del reconocimiento del joven, siempre recuerdo que el joven en conflicto con la ley penal, la víctima que sufre un delito, están normalmente en un contexto donde la idea de reconocerse y de reconocer es un problema realmente importante. Uno de los grandes fracasos, en mi opinión, del proceso judicial ha sido imposibilitar el reconocimiento, imposibilitar la capacidad que tienen los individuos de reconocerse unos a otros en esta relación que se llama delito, en esta interacción que se llama conflicto con la ley penal. Entonces creo que los restaurativistas queremos y pretendemos enseñar a las partes a reconocerse. La otra cuestión es lograr trascender el discurso de alguna manera de la culpa para entrar en un discurso sobre la responsabilidad. Y creo que esta es una distinción no menor. Estoy convencido que la culpa es paralizante, la responsabilidad reclama acción. Cuando yo le digo a un joven que es culpable, esto paraliza. Cuando yo le digo a un joven que es responsable, esto le permite seguir adelante. Así que creo en la idea de la construcción de un discurso sobre la responsabilidad. Creo en la idea, como les decía antes, de un discurso sobre la restauración. Aunque es verdad que esa restauración cada vez es más compleja de conseguir por diversas razones, que si después quieren podemos discutir. Pero es importantísimo la idea de restaurar. La idea de sentirse obligado y responder restaurativamente frente a este sentimiento y esta obligación me parece que es un aspecto importante.
Y por último, me parece fundamental la idea, vuelvo a repetir, de la pedagogía del protagonismo. La pedagogía que conduce a hacer los protagonistas de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que va a suceder. Y yo creo que este es un punto realmente importante desde el punto de vista del trabajo de la justicia juvenil restaurativa. ¿Cuál es la situación hoy? Y voy rápido para que no comerme el tiempo, digamos, y puedan hablar todos los expositores. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, yo creo que tenemos algunos problemas graves entre manos. El primer problema grave entre manos es que la justicia restaurativa se ha puesto de moda, y ponerse de moda no significa que esté tomando asidero y se esté asentando en la lógica del debate de la justicia. Creo que se ha puesto de moda más en general, en mi opinión, en el relato que en la práctica. Al menos en Europa no es extraño encontrar jueces que creen que ser restaurativo es ser creativo aplicando sanción al chico. Entonces hay jueces que creen que son muy restaurativistas porque ya no castigan de la misma manera a los chicos, ahora los castigan de maneras más sofisticadas. Bueno, creo que lo restaurativo, vuelvo a repetir, si bien no niega el papel de la sanción, yo no creo que los restaurativistas nieguen el valor de la sanción, reclaman el papel pedagógico de la respuesta del sistema. Si no hay pedagogía, entonces no tiene sentido, no hay espacio restaurativo. Dos, creo que cuando uno habla con legisladores y políticos, creen que por poner en una ley, en algún artículo, en un inciso, en un apartado, la palabra restaurativo, ya han creado un código restaurativo o una ley restaurativa. Y creo que lo restaurativo no está en las palabras, está en la filosofía que informa el cuerpo normativo de un texto. Si uno pone en un artículo lo restaurativo, pero todo el sistema está pensado desde una lógica puramente retributivista, entonces de restaurativo, aunque aparezca la palabra, no es suficiente. El ejemplo, vuelvo a repetir, paradigmático, ha sido la perversión, en mi opinión, de la probation, institución paradigmáticamente restaurativa, que incorporada a un proceso puramente punitivista, ha convertido a la propia probation en un espacio punitivo. No le ha dejado ni le ha permitido desarrollarse en toda su extensión como podría haber hecho. También creo que los restaurativistas vamos a tener que seguir peleando durante mucho tiempo con el programa piloto del programa piloto del programa piloto. Y de piloto a piloto tiro porque me toca, porque seguimos de un programa piloto a un programa piloto y así vamos avanzando de programa piloto en programa piloto. Creo que hasta que no se entienda algo que me parece crucial. La defensa de los restaurativistas es la toma total y absoluta del sistema de justicia juvenil. El restaurativismo no está pensando en ocupar un espacio, está pensando en sustituir todo un sistema. Es cierto que esto estratégicamente hoy no es viable, pero en la lógica del pensamiento restaurativista no está en lograr un espacio en un lugar, en un momento, o en la ejecución penal sí, pero en el juicio no, o en menores de inimputables sí, pero en imputables no. No, el restaurativismo está pensando en una lógica que permita sustituir totalmente una filosofía puramente retributiva por una filosofía puramente restaurativa. Por último, creo que en última instancia hay que tener cuidado con algunas confusiones. Creo firmemente que va a ser una batalla complicada y difícil de establecer. Creo que Howard Sher ya lo ha dicho por activa y por pasiva, no hay que confundir lo restaurativo con el ámbito de la mediación penal, aunque la mediación puede ser un espacio también de desarrollo restaurativo. Pero no necesariamente hay que trabajar desde esa lógica. Creo, yo lo decía así en el libro de Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas, que lo restaurativo no está en el instrumento, está en la filosofía con la que se trabaja. Está en la manera en que se interviene con el joven en conflicto con la ley penal y no en el instrumento. Uno puede usar instrumentos distintos en una lógica restaurativista. Por último, ¿qué estamos intentando hacer ahora? Porque hemos empezado a encontrar problemas importantes. No tanto, María lo sabe, no tanto en los jóvenes institucionalizados, donde tenemos una buena ratio de resultados en los programas, tanto en San Isidro como en Pergamino, sino el problema se plantea sobre todo en los inimputables. Ahí es donde realmente se hace más complejo llegar, impactar, transformar, lograr hacer la diferencia.
Yo creo que esto va a obligar a los restaurativistas, para decirlo rápidamente, a pasar de una lógica de prevención específica a una lógica de prevención general. Los restaurativistas vamos a tener que pensar que en un contexto de prevención general vamos a tener que trabajar restaurativamente, no esperando que el chico llegue a los tribunales, sino ir a buscándolos en los barrios, en la escuela, en las instituciones, en donde el chico desarrolla ese tipo de actividades. Vamos a tener que pensar en una lógica restaurativa para empezar a llegar antes de que el joven ingrese en la égida o en la lógica del sistema jurídico o del sistema judicial. Pienso firmemente que lo restaurativo es el futuro. Creo realmente que es el futuro. Creo que no hay otra manera hoy viable de enfrentar el tema de la justicia juvenil, aunque también creo que lamentablemente la Argentina se debe a sí misma, y perdón que yo lo diga, de alguien que es solo 50% argentino, o 100% argentino, esto yo ya no lo sé. ¿Qué porcentual de mi vida empieza a estar invadido por el ser argentino? Dios dirá. Pero de momento vivo en Argentina, no sé si esto quiere decir que ha ganado. Pero lo que sí puedo decir es que yo creo que la Argentina se debe un debate profundo y serio acerca de los jóvenes. Se debe un debate mucho más profundo que el debate de la justicia juvenil. Porque creo que ahí hay un tema importante a tener en cuenta. Solo cuando la Argentina se dé un debate serio y profundo sobre la juventud, va a poder darse un debate serio y profundo sobre la justicia juvenil, en donde estoy convencido la respuesta pasa por una lógica restaurativa. Después, si quieren, con mucho gusto, aunque aquí hay gente que puede contestar muchísimo mejor que yo, encantadísimo de contarles algunas cuestiones vinculadas a cómo funciona el programa, etc. Bueno, esto es lo que quería decirles un poco provocativamente y un poco conviccionalmente. Así que encantadísimo. Gracias. Gracias, Raúl. Creo que, bueno, tus raíces, tu ancla hoy por hoy en la Argentina tiene que ver con el corazón, y porque tuviste una Eva que te hizo morder la manzana y te trajo hasta acá, así que lo lamento, estimadísimo Raúl. Así somos las mujeres argentinas. Doctor Entelman contaba una vieja historia que decía: le presentamos a Gabriela para lograr que se quedase y va el desgraciado y se la lleva. Lo que el doctor Entelman nunca supo es que al final yo acabaría volviendo. Así es que encantado, para mí, siempre lo digo, la Argentina saca lo mejor de mí, así que yo encantadísimo. Gracias por tus palabras, sí, obviamente nos dejó pensando, así que después cuando terminen los expositores y tenemos un espacio para que vos puedas y todos puedan responder a las preguntas, así que vamos a ir con nuestro segundo expositor, que tengo el honor de presentar al doctor Mario Giuliano. El doctor Mario Giuliano es juez del juzgado criminal número 1 de Necochea, provincia de Buenos Aires. Es director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal Argentina. Es el creador, el impulsor, esto corre por mi cuenta, doctor Giuliano, creador y el impulsor del programa de resolución de conflictos en el ámbito penitenciario para evitar la celda de aislamiento como castigo. En este momento él está conformando, integrando los equipos de comités para generar esta política dentro de las unidades penitenciarias. Y corre por mi cuenta, doctor Mario Giuliano, es un adelantado en la aplicación de justicia restaurativa en los delitos graves. Esto es a raíz de un caso que a mí me conmovió mucho, el caso de Melisa Núñez, de 19 años, que producto de un derrame tóxico ocasionado por una explosión de una empresa cerca de donde ella vivía, y a su vez ella trabajaba en esa empresa, se aplicó justicia restaurativa y la madre de la víctima pudo ocasionar que de un delito grave, con una pena grave pedida por el fiscal, como es el homicidio de 8 a 25, pudiera derivar en un delito culposo. Así que tengo el honor de presentar al doctor Mario Giuliano, así que lo escucho, doctor, lo escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, Perdón, Patricia. la presentación sería por mi cuenta, lo aclaro. Bueno, perfecto, gracias. Gracias, Patricia, también a la invitación del Instituto
Un afectuoso saludo a todas y todos quienes están participando de la actividad. Realmente he seguido muy atento a las palabras de Raúl, me siento muy identificado con el modo que él ha expresado las formas de la justicia restaurativa. Yo de pronto quizás no tengo las herramientas teóricas que él cuenta con su trayectoria. Sí, como dice Patricia, las inquietudes y las preocupaciones de un operador del derecho, y más que un operador, me considero desde mi lugar un actor social, que creo que tiene responsabilidad frente a la sociedad y trato de hacerla de la mejor manera. El motivo de mi intervención es la del maravilloso proceso de transformación que estamos llevando adelante en el servicio penitenciario bonaerense, pero mientras lo escuchaba Raúl y luego Patricia me da pie, no puedo dejar de hacer mención, al menos para que quede constante en esta intervención, que uno de los logros más grandes, digamos, en mi vida profesional, gremial, por decirlo de algún modo, es participar en la creación y ahora en el impulso de un espacio que se denomina Víctimas por la Paz, que hace ya prácticamente 4 años que está en funcionamiento, que justamente bueno, nuclea a víctimas de distintos tipos de delitos, personas, mujeres y hombres que han sufrido toda clase de delitos, desde lo más grave que uno puede imaginar, como puede ser la pérdida de un hijo en episodios de violencia, hasta las cosas, bueno, más usuales, los delitos contra la propiedad. Todas personas que, bueno, justamente tienen la virtud, la cualidad, no sabría muy bien cómo denominarlo, de poder responder de un modo distinto frente a estos conflictos que nos propone la vida. Y personas que básicamente han logrado quitarse, sacarse de encima la mochila del rencor, del odio, que suele ser tan pesada, que tanto dificulta, cada uno con su proceso, por supuesto, porque no todas las personas somos iguales, algunos con más tiempo, otros más rápidamente, bueno, y dando justamente un ejemplo de vida increíble. Patricia hacía mención a este episodio de Quequén, de derrame tóxico. Yo he sido, la verdad, un privilegiado en los últimos años de haber protagonizado, tocando 3 conflictos muy importantes. Uno, el que ella dijo, me ha tocado participar y presenciar en un juicio por un homicidio, que la madre de la víctima se parara en el medio de la audiencia y fuera a abrazarlo a su victimario, a decirle que ella lo perdonaba, que ya no era quien para juzgarlo. Y bueno, también me ha tocado protagonizar 2 hermanos enfurecidos que habían perdido su madre en un accidente de tránsito, y que justamente, un poco lo que plantea Raúl, en un ámbito distinto, en una sala de audiencias diferente a la que estamos acostumbrados, y tener por primera vez de escuchar al victimario, al conductor de una motocicleta, en este caso fue, de qué modo estaba compungido y les pedía disculpas y perdón, estas personas que 5 minutos querían que el imputado fuera a la cárcel, el Batán, de modo absolutamente espontáneo se enlazaron y fueron a abrazarlo y a consolarlo, porque estaba llorando a mar tendido, a moco tendido, como quien dice. Bueno, me ha tocado, he tenido esta suerte de presenciar y de participar en hechos virtuosos que me parece que nos abren una expectativa y que, bueno, nos plantean un gran interrogante, sobre todo a las juezas y a los jueces, pero también fiscales, defensor, de revisar un poco nuestras actividades, el compromiso de lo que está esperando la sociedad, de nuestro rol como agentes pacificadores
seguramente, tratar de devolver a la sociedad algo de lo tanto que nos ha dado. Hago un punto aquí, los invito a que visiten víctimasporlapaz.org, que es realmente un lugar. Bueno, hemos intentado nuclear, creo, de los últimos 4 años, todas estas víctimas, muchas víctimas que han tenido mucha trascendencia pública, nacional, y que tenemos que nos acompañen y que sus historias justamente no se pierdan en la noche de los tiempos y en el olvido. Esto realmente constituido como una verdadera. Bien, vayamos ahora sí a la cuestión, y también sí, tengo el orgullo y la suerte de estar participando en un maravilloso proceso de transformación del sistema penitenciario, debo decirlo, con un fuerte acompañamiento político tanto del jefe del servicio, Xavier Areces, como del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, que están decididamente impulsando este proceso. Tengo que ser breve, podría contarles muchas cosas, también dejaré quizás para alguna segunda intervención si tengo la oportunidad, pero decirles que básicamente se trata de un programa, como ha dicho Patricia, que se denomina de prevención y solución de conflictos, y que, bueno, básicamente tiene como propósito, como objetivo, lograr la convivencia y la pacificación de los establecimientos penitenciarios. Convivencia y pacificación, grandes conceptos, por supuesto, a los cuales intentamos aproximarnos. Para esto, para buscar este objetivo, básicamente se reivindica un concepto que creo que en algún punto es bastante novedoso, que es el de la comunidad penitenciaria. Que estos propósitos tenemos que ir a buscarlo desde la comunidad penitenciaria. No es la responsabilidad del Estado dar seguridad, resolver los conflictos, prevenir la existencia de los conflictos. Este es un problema de todos, un problema de toda la comunidad que se involucra en cada uno de los establecimientos. Y cuando hablamos de comunidad penitenciaria, hablamos básicamente de 2 actores centrales, obviamente, personas privadas de la libertad y funcionarios penitenciarios. Pero también de muchos otros actores que atraviesan cotidianamente la realidad de los establecimientos, desde la religión, la educación, la cultura, el deporte, el ONGismo, patronato de liberados, familiares, bueno, cada unidad, cada establecimiento con sus propias realidades. Las comunidades, una vez reunidas, convocadas, se constituyen en comités, los comités de prevención y solución de conflictos, que básicamente trabajan en base a 2 herramientas centrales. La primera, como su propio nombre lo dice, solucionar los conflictos que ocurren dentro de las comunidades, donde, bueno, de modo quizás un poco rudimentario, quizás Raúl se espante, pero bueno, nos está dando muy buenos resultados, donde básicamente se trabaja con una noción de la suspensión del juicio a prueba o la probation, donde la persona que incurre en una falta o que es detectada de una falta, se le invita de modo voluntario a ingresar al programa si es que desea, y bueno, se le impone un plazo durante el cual no puede volver a cometer una falta, y alguna regla de... En esto tratamos, sí, por supuesto, de que la regla de conducta no sea más gravosa que la sanción disciplinaria, por supuesto. Y bueno, esto está muy vinculado al tipo de conflicto que tenemos o a las características de la persona. Obviamente no a todas las personas se le puede, digamos, imponer la misma regla de conducta. Justamente ayer, en una de las unidades difíciles del servicio penitenciario, la 31 de Florencio Varela, surgió una iniciativa que nos pareció realmente interesante, que los destinatarios de las reglas de conducta, es decir, las personas privadas de la libertad, sean los encargados de proponer cuáles podrían ser las medidas a las que se podría apelar
frente a los diferentes conflictos que usualmente ocurren en los establecimientos. Frente a una pelea, frente a la tenencia de un elemento punzocortante o sustancia estupefaciente, faltar el respeto, romper las instalaciones, etcétera, los problemas más habituales. Ya hoy, afortunadamente, no tenemos el problema de la tenencia clandestina de telefonía celular, que hoy se encuentra regularizada en la provincia de Buenos Aires, y también me alegro de haber participado muy activamente en ese proceso que veníamos sosteniendo desde hace muchísimos años. Esto me parece que forma parte del proceso de responsabilidad, es decir, que el propio destinatario, ¿no es cierto?, bueno, vea cómo debería responderse frente a los distintos tipos de situaciones. Lo cierto y lo concreto es que si la persona cumple, como en la suspensión del juicio, cumple con las condiciones impuestas, esto es, no cometer una dentro de los 90 días y cumple la regla de conducta, que sea hoy bastante reducidas con motivo de la pandemia. En algunos lugares se apela a la lectura de un libro que pueda ser del agrado de la persona infractora. Muchas personas de modo voluntario son sometidas a procesos de alfabetización dictadas por las propias personas privadas de la libertad. En algunos establecimientos se hacen tareas comunitarias en beneficio de la comunidad de afuera, es decir, para merenderos, comedores, preparar cosas, bueno, en fin, básicamente en general como la suspensión del juicio. Lo cierto y lo concreto es que si la persona cumple con estas condiciones, se extingue la acción disciplinaria y no le queda registro en su legajo personal. Lo que a futuro, cuando la persona está en condiciones de aspirar a la progresividad de la pena y acceder a distintos derechos, tiene realmente una relevancia muy importante, porque normalmente en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, particularmente los jueces y juezas de ejecución son muy celosos cuando en el legajo personal el interno registra distintos antecedentes disciplinarios. Esto obstaculiza el acceso, bueno, de este modo, pero no solamente que lo proyecta, digamos, para adelante, sino que también, como dijo Patricia, evita, es decir, cada persona que ingresa al programa evita la respuesta más brutal del sistema, que es ir a una celda de aislamiento, ir al confinamiento, ir a los buzones, como habitualmente se dice, lo cual, bueno, estamos trabajando muy fuertemente para que esto deje de ser una de las herramientas del gobierno del sistema penitenciario. Esto hay que erradicarlo definitivamente y creo que estamos encaminados ahí. El segundo tema es la gestión de la vida cotidiana por parte de la comunidad para prevenir los conflictos, es decir, todo lo que puede involucrar la vida dentro de los establecimientos, desde las visitas hoy cortadas, ver de qué modo, ¿no es cierto?, bueno, cuando regresen las visitas puedan ser recibidas en un ámbito amable, ser atentamente recibidas, que no tengan que hacer largas esperas. Uno de los problemas centrales de la vida penitenciaria, las requisas, ver cómo compatibilizamos la necesidad que se garantice la seguridad de los establecimientos con la dignidad de las personas, es decir, que las requisas no sean vejatorias, que cada vez que se ingresa a un pabellón no se destroce todo lo que encuentran por su paso. Bueno, los temas de la sanidad, la atención de la salud de las personas. Tengo realmente muchísimos ejemplos virtuosos. El establecimiento donde se comenzó hace ya un año con este programa, fue el programa piloto, la unidad penal 15, bueno, se ha logrado cosas que parecen, quizás para nosotros sean poco trascendentes, pero en la vida carcelaria son muy importantes, como por ejemplo que los enfermeros, las enfermeras distribuyan los medicamentos pabellón por pabellón a cada destinatario y que no las personas tengan que estar haciendo un largo peregrinaje para que les den sus remedios, o que hoy que está regularizada la telefonía celular,
En Batán, sobre 1.200 personas privadas de la libertad, hay habilitados 1.030 teléfonos celulares. Bueno, esto está permitiendo muchísimas cosas, pero entre otras cosas que puedan pedir los turnos por WhatsApp a Sanidad, una cosa tan sencilla, o avisar que hay un problema dentro de un pabellón, que hay una persona que no sabe lo que le pasa, que está lastimada o enferma o lo que sea. Bueno, todas estas cuestiones de la vida cotidiana, podría continuar, que no cuestan dinero, que realmente es el producto de la buena voluntad, ¿no es cierto?, de la búsqueda de soluciones en conjuntos, en común, y que en definitiva pensamos y creemos, estamos convencidos, nos está orientando hacia una forma de gobierno, hacia una herramienta de gobierno de las comunidades penitenciarias muy distintas de las que conocemos hasta ahora. Hoy conocemos el gobierno de los establecimientos basado en la fuerza de que da la ley a las autoridades. Creemos que de este modo estamos caminando hacia una forma de gobierno generada desde el consenso, desde la búsqueda de los acuerdos, en acuerdos democráticos, horizontales, donde la palabra de todos es tenida en cuenta, y estamos convencidos que este mecanismo, lejos de debilitar la autoridad estatal, la va a fortalecer justamente porque es una autoridad legitimada. Voy concluyendo diciendo que ya estamos en este momento finalizando la implementación de los comités en todas las unidades del servicio penitenciario bonaerense, 55 unidades. Se ha hecho un trabajo de orfebrería, un trabajo de hormigas impresionante, pero nos hemos encontrado con las sorpresas enormes de venciendo nuestros propios prejuicios y preconceptos, de la enorme receptividad de la comunidad penitenciaria. El personal penitenciario absolutamente predispuesto a protagonizar un cambio, las personas privadas de la libertad dispuestas a olvidar las cuentas pendientes que tienen con el servicio penitenciario, muchísimas personas de la afuera dispuestas a acompañar este proceso, a apuntalarlo, y que realmente nos ponen muy optimistas. Y cierro con una reflexión que me parece que es importante, y las y los bonaerenses que están presentes me podrán dar la razón. Si estamos pudiendo hacer este cambio, esta transformación, en un sistema que sin lugar a dudas es el sistema más complejo de la República Argentina, el sistema penitenciario bonaerense, y seguramente que uno de los sistemas más complejos del resto de los países de la región, sacando el gigante brasilero, realmente me parece algo realmente virtuoso, ¿no es cierto? Y que debería inspirar, estamos también trabajando, tratando de llevar este programa a otras provincias. Si lo puede hacer la provincia de Buenos Aires, me parece que no hay demasiadas excusas para que también se pueda intentar en otros lugares. De momento les agradezco. Bueno, gracias, Mario. Me gustaría, quiero que sepas que estoy participando yo en los comités del complejo penitenciario Campana, junto con las chicas que van a exponer a último, que le cuentes a la audiencia en qué consiste ese comité, en cómo se conforma dentro de cada unidad y ese comité. Más allá de esto, yo quiero hacer una acotación. El tema de la aplicación de la prevención y la resolución de conflictos que está implementando el doctor Giuliano es una forma de justicia restaurativa, porque ahora cuando vos expliques cómo se conforma el comité, es también que más allá de que hayas puesto el término de suspensión de juicio a prueba, una especie de suspensión de juicio a prueba para la resolución de esa infracción, también es una forma de restauración sobre un hecho específico, sobre una sanción, al momento de que si hubiera una discusión, una falta por ejemplo, vamos a hacer así, una falta al personal, quizás se soluciona con un perdón, y se componen las partes, y nada sucede, y no hay celda de castigo, y no hay 5 días de aislamiento, o pérdida de algún
beneficio a alguna actividad en la cárcel. Pero me gustaría que nos cuentes cómo se conforma un comité. No, básicamente, bueno, los comités están conformados justamente por diversos actores de la realidad de cada establecimiento. Lo que decía anteriormente, los dos actores centrales, las personas privadas de la libertad y personal penitenciario, y después, bueno, de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, distintos actores, personas del Poder Judicial, Patronato de Liberados, el ONGismo, oficinas públicas, que el Ministerio de Justicia está colaborando mucho, municipalidades que se están involucrando también, porque bueno, ha sido lanzado en la provincia de Buenos Aires hace poco un programa que creo que, bueno, ojalá se pueda poner en marcha, que se denomina Más Trabajo, Menos Reincidencia, donde se busca que justamente los municipios, las unidades esenciales, digamos, del sistema democrático, se involucren en la realidad de los establecimientos y fundamentalmente en la etapa del pregreso, las personas que van a salir al medio libre. De tal modo que en estos comités, bueno, en cada unidad se conforman de modo y de manera distinta. Y están ocurriendo, bueno, claro, estas situaciones milagrosas. Nos pasó, a mí me tocó verlo en la unidad 30, máxima seguridad, una de las cárceles emblemáticas de la provincia de Buenos Aires, General Alvear. Es decir, bueno, ahí los problemas se resuelven, ¿no es cierto? A las piñas, por lo menos a las piñas, ¿no? Y bueno, un conflicto, ¿no es cierto?, entre dos internos que no los pudieron separar, matándose a trompadas, y que, bueno, finalmente fueron invitados, se reunió el comité especialmente para este caso, los invitó a reflexionar, les comentó las distintas alternativas, que no era la idea que tuvieran que ir a aislamiento, como esto hubiera sido. Bueno, y lo cierto y lo concreto, comenzaron a hablar y terminaron abrazándose y pidiéndose disculpas de modo recíproco. Hay fotografías de esto realmente. O también el otro episodio en la Unidad Penal 2 de Sierra Chica, otra cárcel emblemática de la provincia de Buenos Aires, donde han ocurrido sucesos trágicos realmente, bueno, que se pone en funcionamiento una campaña orientada al desarrollo de las personas privadas de la libertad, y una de las personas privadas de la libertad que estaba en la reunión dice, bueno, estoy convencido que este es el camino. Yo soy el primero que cambio mi faca por un libro, y puso la faca ahí arriba de la mesa. Bueno, entonces comienzan, creo, a ocurrir estos episodios, yo ya no sé si milagroso, pero esa es la palabra que se me viene, que generan toda una el sistema, porque todo esto, bueno, va trascendiendo dentro de los propios establecimientos y a otros establecimientos. Y bueno, estamos convencidos que realmente el buen ejemplo, las buenas causas contagian. Y creemos, bueno, que estamos poniendo todas las pilas realmente para que el sistema se contagie de estas formas virtuosas. No desde la ingenuidad o la candidez de pretender que todo el mundo van a estar tomados de la mano caminando por los pasillos, ¿no? Por supuesto, bueno, con 42.000 personas privadas de libertad que tenemos en la provincia, siempre algún conflicto vamos a tener, perdón. No, sí, seguro, Mario. Lo importante acá es la síntesis en un contexto de encierro y más en el ámbito carcelario, es bajar la violencia. La humanización de lo que lleva la humanidad que trae la justicia restaurativa, y como dice Raúl, no reparar, restaurar en distintas situaciones, y lo mágico, lo bueno de la justicia restaurativa es que es una filosofía más que nada, más que un instrumento, y que es flexible en cuanto a los conceptos, en penal juvenil, en contexto de encierro, en la comunidad. Lo que hace en este contexto es bajar la violencia, ¿no? Y esto es lo más importante que puede haber dentro de los muros. Así que muchas gracias, Mario. Prometo que 30 segundos. Quiero dar el ejemplo de Batán, 1.200 personas privadas de la libertad. En 2019 teníamos cerca de 500 sumarios administrativos por mes por causas disciplinarias, incluida telefonía celular. En los 2 últimos meses tuvimos un promedio de 10 casos por mes, nada más que eso. Genial. Muchas gracias, Mario. Un honor haberte escuchado. Ahora vamos a escuchar a la doctora Silvana Paz,
perdón, siempre hago lo mismo. Silvana, bueno, es un honor tenerte con nosotros. Ella es argentina, abogada, criminóloga, especialista en justicia juvenil restaurativa del Centro de Estudios Avanzados de Ginebra, en consorcio con Terre des Hommes. Es especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral, en Derecho Civil por la Universidad Nacional de La Plata, en mediación, arbitraje y métodos de resolución de conflictos de la Universidad de Belgrano y en problemáticas sociales infanto-juveniles de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es docente de posgrado de la UBA, en Justicia Restaurativa Penal Juvenil, es presidente honorario y directora académica de CONAPAS, Argentina, codirectora académica de la Fundación FARA, codirector de la Cátedra de Justicia Restaurativa y Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, codirectora de la Unidad de Atención de Conflictos Juveniles, es docente universitaria de la Universidad de La Plata y UBA, en posgrado en Justicia de Prácticas Restaurativas, consultora de Eurosocial para Latinoamérica, proyectos de Chile y Colombia, desarrolla planes, programas y proyectos de base restaurativa en libertad y en contexto de encierro en centros de alojamiento de adolescentes, cárceles, con mujeres, madres y jóvenes adultos de la provincia de Buenos Aires. Tiene vastas publicaciones, impulsa políticas públicas y en base a justicia restaurativa, y recibió la medalla de la legislatura por su compromiso con los derechos humanos, tema Ius Restaurandi en interdisciplina. Así que tengo el honor de presentarte y te doy la palabra, estimada Paz. Gracias, Pato. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Bueno, un gusto escucharlos a todos. No los conocía a todos personalmente, así que realmente creo que es un honor para mí compartir este espacio de reflexión, porque así como existe el derecho a ser penado cuando uno comete un hecho ilícito, nosotros desde la Fundación Acción Restaurativa, desde CONAPAS Argentina, desde la Cátedra Libre y desde todos los espacios de incidencia que tenemos, pensamos que todas las personas tienen derecho a ser restauradas. Entonces, el ius restaurandi es tan o previo al ius punendi. O sea, nosotros tenemos que pensar que una persona que cae en situación delictiva en un contexto como Latinoamérica, donde estructuralmente es violento, donde existen pocas posibilidades de tener acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, es una persona que viene desde un espacio claramente de vulnerabilidad. Y a veces encima está vulnerabilizado. Esto no quiere decir que el delito sea menos grave, ni tampoco quiere decir que las víctimas no tengan derecho. Al contrario, justamente, las víctimas merecen ser reparadas y egresar de los sistemas donde han quedado a partir del hecho delictivo. Lo que nosotros podemos entender es que lo que nos está faltando es una ingeniería social, nos está faltando otros andamiajes, nos está faltando mirar al sujeto con el cual estamos trabajando. Nosotros trabajamos con personas jóvenes, en este momento en la unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Son jóvenes que hoy tienen entre 18 y 25 años, pero la mayoría de ellos provienen del sistema de menores. Ese sistema que no ha podido ser eficaz, y los encontramos en la última etapa de la pena, donde el sistema penitenciario tampoco pudo ser muy eficaz. Entonces, nos encontramos con jóvenes con mayores niveles de desafiliación en una institución que ya viene de otra institución, atravesados por un sistema judicial que tampoco da en la tecla. Entonces nos parece que todos estos elementos son elementos que configuran un mosaico de trabajo que nos dan la oportunidad de repensar nuestras prácticas e incorporar las prácticas restaurativas como eje. Entonces pensamos que el ius restaurandi tiene que ser el eje no solamente del sistema penitenciario, sino también del sistema judicial, del sistema educativo, del sistema de salud, porque solamente poniendo buenos puentes, estos jóvenes van a poder estar incluidos. En ese sentido, quería compartir con ustedes un PowerPoint, no sé si lo voy a hacer bien, ténganme un poquitito de paciencia. A ver, me salió bárbaro. Bueno, bien. Entonces, les cuento un poquito. Nosotros, como les decía recién, trabajamos desde la Fundación Acción Restaurativa. Silvana no se ve. Ahí va, dale. ¿Ahí se ve? Sí. Lo vemos, perfecto. Genial. Bien, entonces vamos a trabajar con las prácticas restaurativas en ejecución de la pena. Nosotros estamos trabajando
con jóvenes que están conviviendo en las casas. Ellos están en las casas y para estar en las casas tienen que sostener el derecho a la educación y el derecho al trabajo. La mayoría de la población de las casas está seguida por 2 psicólogas, que son Yara y Andrea, que ellos entran a los pabellones y como primera medida vemos que hay pocos dispositivos tratamentales como para poder abordar la problemática del lugar. Contamos con una persona que está a cargo de las oficinas judiciales, que es la señora Mariana Rando, que es un referente dentro de la cárcel. Y más allá del espacio de las casas, que es el espacio de las personas donde van a egresar pronto, el resto de la cárcel está bajo la condición de si hay cupo, es decir, bajo el condicionante de si hay o no posibilidad de acceder. Entonces, presentar un programa de reinserción social en la programación restaurativa va a generarnos muchos desafíos, sobre todo porque el contexto que nos aloja es un contexto que necesita ser reformulado. Esto es así, ¿por qué? Porque primero no hay muchos cupos en las escuelas y muchas veces los jóvenes reinciden en el mismo grupo escolar porque no hay cupo. La propuesta del servicio penitenciario no está tan pensado para estos jóvenes en este momento, entonces es un poco escasa. Entramos jóvenes sin identidad y egresan sin identidad, entonces todo esto nos lleva un poco a tensionar estos objetivos que tiene el sistema en sí mismo. A partir de ahí pensamos que el programa Más Seguro de Mí, que es el que nosotros desarrollamos en la unidad 45, puede ser una pieza, y de hecho demuestra ser una pieza efectiva. Nosotros nos partimos de la idea que toda persona es un sujeto educativo, y como sujeto educativo vamos a poner todos los focos para hacer esos cambios y para generar en él otro posicionamiento, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser nuestros ejes de trabajo? La responsabilidad, la reinserción, la reparación a la víctima, la responsividad, que tiene que ver con la posibilidad de responder adecuadamente en situaciones complejas. ¿Para qué lo hacemos? Para lograr su inclusión. Pero a nosotros no es que no nos importe que sea una persona privada de libertad que tenga buena conducta y buena clasificación y buena calificación. Lo que a nosotros más nos importa es que esta persona sea un ciudadano, que pueda incluirse en la comunidad, que pueda respetar y ser respetado, que pueda fortalecer sus aprendizajes, que pueda ser responsable, que no sea una persona frustrada, que pueda ser creativa. Esto que nosotros, los que tuvimos oportunidades, lo tenemos, nos parece que de mínima y por un principio de equidad y en base al ius restaurandi, ellos también deberían tenerlo. Entonces, lo que partimos nosotros es la idea del desistimiento del proceso, es decir, que el desistimiento no es un evento, sino es un proceso que hace el joven, como para sacarse todos esos elementos que tienen que ver con sus necesidades criminogénicas, que traen desde sus propios lugares de donde terminaron en el delito, para poder ingresar en la comunidad con mayores habilidades prosociales. El programa actúa como un programa de reducción de violencia para el acceso a la ciudadanía en búsqueda de la autonomía, porque si bien estamos hablando con personas que tienen mayoría de edad, la cárcel, por su propia estructura, por su propia dinámica, los infantiliza. Piden permiso para ir al médico, piden permiso para ir a la educación, piden permiso para ir al trabajo, y entonces eso lo va haciendo una cadena de nulificaciones que al término de los 5, 6 o 4 años privados de libertad van perdiendo habilidades que tenían de antes. Las buenas también las pierden. Entonces, el sistema judicial va a ir delito, delincuente, castigo. El programa nuestro no. El programa nuestro se parte en la persona, qué es lo que hizo, con quién está, quiénes lo pueden acompañar, qué es lo que puede llegar a ser. Y cuando un joven empieza a darse cuenta de sus potencialidades por el mero hecho de existir, realmente no tiene techo. Y para eso nosotros trabajamos la red de aceptación, es decir, su red familiar, su reconocimiento, digamos, quién es él, cuál es el sentido de su vida, qué es lo que espera de él, qué es lo que puede lograr, cuál es su autoestima, qué competencias tiene, qué competencias puede adquirir, cuán creativo es, qué apoyos tiene, qué control necesita. Porque si después del programa restaurativo que dura más o menos 8 meses, el joven no logró las competencias como para poder salir en libertad y por el término del proceso egresa igual de la cárcel, él tiene que poder balizar esas posibilidades que no adquirió para no volver a caer en delito. Es decir,
debemos reconocerlo y acompañarlo en sus potencialidades, pero que cuando él conozca realmente cuáles son sus posibilidades. Para eso nosotros trabajamos trabajando puntualmente su integridad como un sujeto digno, para tratar de generar en él necesidades diferentes, necesidades que tengan que ver con su inserción. En este punto trabajamos algunos factores, como por ejemplo la baja autoestima, la dificultad de resolución de conflictos, qué problemas tuvo de orden biológico, qué problemas tuvo de orden sociocultural. Y esto va a impactar en algunos ejes como, por ejemplo, cuál era el estado de ánimo que tuvo cuando cometía delitos, cuáles eran sus fantasías, qué elementos actuaron como desinhibidores internos, qué elementos actuaron como desinhibidores externos. ¿Para qué hacemos todo esto? Esto lo hacemos en un círculo que tiene un espacio de motivación, un espacio de desarrollo y un cierre en cada encuentro que dura 3 horas. Y lo hacemos sistemáticamente a lo largo del año y eso es más o menos entre 140 y 150 horas al año. ¿Qué es lo que nosotros logramos? Logramos primero que ellos puedan resolver los conflictos de otra manera, resignificar sus relaciones, puedan establecer otras normas en su vida, puedan estar más informados, puedan sentirse más seguros. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, esto es un cuadro resumen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tenemos un joven que en su ámbito familiar tiene apoyo, bueno, ese joven va a tener mayores posibilidades de inserción que aquel que su familia no responde a ningún tipo de sus necesidades. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un joven que ha cometido un hecho y ese hecho no ha sido por la fuerza, bueno, vamos a tener menor peligrosidad que aquel otro que ha usado la fuerza, que su comportamiento ha sido violento, que su comportamiento ha sido reiterado. Es decir, los círculos también nos dan elementos como para ir balizando sus propias dificultades y para poder darle herramientas para que no vuelva a caer en situación de delito y que a partir de este proceso de análisis, comprensión, reconsideración, pueda transformar su conducta y egresar del sistema, justamente, como se llama el programa, más seguro de él. Una vez que está fuera, nosotros tenemos una baja tasa de reincidencia de los casos que venimos siguiendo, vamos a acompañarlos en el afuera, más o menos 6 meses, buscando cuál ha sido su motivación al cambio, qué nivel de integración tuvo en la comunidad, cómo fueron sus relaciones, cómo respondió a las dificultades, si cuando lo vinieron a buscar para robar se sumó o no llamó, si decidió venir a buscar trabajo, si lo echaron, qué hizo. Tenemos una vía de comunicación directa con cada uno de ellos para también darles esos apoyos que fueron trabajados en el encierro, ahora en el afuera. Es decir, de los 165 jóvenes, más o menos 50 se han comunicado con nosotros y de ellos pudimos saber que 6 estuvieron sin ningún tipo de cobertura, 6 estuvieron en riesgo, 3 volvieron a cometer hechos delictivos y 20 están ayudando con el programa y ayudando a los que han salido y necesitan ayuda. Esto es muy importante porque también trabaja la otredad, trabaja la resignificación de su posición en el mundo. Y esto les cuento porque el sistema penitenciario cuenta con muchísimas herramientas y esas herramientas muchas veces no son leídas por la propia población penitenciaria como positivas. El programa restaurativo va a resignificar esas relaciones y va a poder lograrlo solamente cuando tengamos a alguien que nos pueda entender. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos, en el caso de nosotros, que somos un grupo de ciudadanos que ingresamos a la cárcel, necesitamos que haya un efector penitenciario que nos escuche, que nos entienda, que nos acompañe. Yo tuve la suerte de tener gente que me vino acompañando, bueno, María Portela en su momento, Lautaro Fernández, ahora Hernán Viboda, es decir, personas que son interlocutores válidos entre la población y nosotros. Entonces el programa también va a tener una ida y vuelta con el propio sistema penitenciario, resignificando algunas relaciones de tensión que vistas dentro del programa restaurativo, que es un tercero, va a funcionar de otra manera. Lo mismo que el sistema de salud.
Cuando nosotros empezamos a incorporar personas del sistema de salud al programa restaurativo por temas que eran de importancia o de interés o en base a necesidades específicas de los funcionarios, nosotros empezamos a tener, mejor dicho, salud empezó a tener una mejor relación con la gente del equipo restaurativo, que en este momento eran 64 personas. Les voy a contar el primer programa que hicimos, que fue un programa estratégico de restitución de derechos a madres alojadas en la unidad 33 con hijos, y este programa se basó en el interés superior del niño. Es decir, nosotros partíamos de la idea de qué era lo que decía la Convención de los Derechos del Niño y cómo tamizábamos esos derechos de la Convención respecto de la protección especial que necesitan los niños que estaban en la cárcel y que los servicios de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes no los tenían registrados. A partir de eso generamos la mesa de trabajo restaurativo de la unidad 33, que después se institucionalizó y hoy es una herramienta del Ministerio de Justicia, y generamos muchas líneas de acción que tenían que ver cómo maternar atravesados por la reja. Muchos de estos niños nunca habían egresado de la cárcel hasta los 5 años, lo que implicaba que en esta primera infancia sea muy difícil para esos niños tener un egreso seguro, un egreso sin trastornos y el mantenimiento también de sus relaciones parentales. Por eso el programa también generó un protocolo de ingreso, que es el protocolo de ingreso que actualmente tiene la unidad 33, donde se registra no solamente que entra la persona privada de libertad, sino que entra su hijo, en las condiciones que ingresa, las condiciones sanitarias, de vacunación, la cantidad de hermanos. Me viene a la mente contarles un poco que nosotros no hacemos ningún programa solos, nosotros lo hacemos con un partenariado junto con la universidad, en este caso fue Trabajo Social, la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Derecho, la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles, y otras organizaciones que nos fueron acompañando, de modo tal que logramos censar a todas las personas privadas de libertad de esta cárcel, y nos dio que por cada niño privado de libertad con su madre, había por lo menos 4 afuera que no eran menos vulnerables. Y esto se logró también que se visibilice en ese momento desde el Estado para que se les dé cobertura y también desde el ANSES, que la Asignación Universal por Hijo no tenía en cuenta a esta población de mujeres privadas de libertad. También logramos que en las visitas se hagan en los propios pabellones y que esas visitas se hagan con todos los hijos, o sea que sea un espacio de encuentro. Este trabajo para nosotros fue muy importante, ellas trabajaron mucho la resiliencia, la mayoría egresó y han puesto, porque en ese momento lo pensamos, diferentes tipos de emprendimientos. Es decir, les dimos elementos como para que ante la adversidad ellas puedan tener otras posibilidades. Como les contaba, nosotros trabajamos en diferentes áreas, trabajamos en la revisión de documentación, trabajamos en la mesa operativa para el egreso de niños y también trabajamos un poco en base a la discriminación que se producía cuando en un expediente había mujeres y varones, los varones egresaban y las mujeres no. Y a través de la búsqueda de caso por caso logramos que también las mujeres puedan acceder a derechos liberatorios. Ahora, en el marco del programa de la Unidad 45, les voy a contar la historia de uno de los jóvenes que nos acompañó en los círculos restaurativos hace ya unos 5 o 4 años. Este caso es del PANA. Vulcana ingresa a la Argentina con el objetivo de hacer la universidad, porque la universidad en Argentina es gratis y en su país no, pero a poco de andar comete un delito y termina privado de libertad y lo encontramos en la unidad 45. O sea, en este caso estábamos conjugando 2 realidades. Una, un joven que comete delito y por otro lado un joven que no era de Argentina y que estaba solo. Trabajamos con él lo que hacemos con todos. Hacemos un sistema grupal de trabajo a través del círculo restaurativo y un sistema individual de cada uno con sus propias realidades en función de un plan de trabajo específico para cada uno. Dentro de ese plan se trabaja desde una plataforma de acceso a derechos y se le trata de diseñar a cada joven en función de sus posibilidades, competencias, expectativas y necesidades un plan de egreso. En este caso, con PANA se trabajó mucho el plan de qué es lo que quería hacer. Y él decidió un poco empezar a trabajar respecto de ser chef o ser peluquero. En ese camino nosotros trabajamos
historias de vida con otras personas que han egresado de la cárcel y que pasaron de un circuito de descontrol a un circuito de control y autodominio. Él participó de todos los talleres, también trabajamos en el taller de emprendedurismo y tratamos de ver costos, beneficios, oportunidades. Terminó eligiendo el taller de peluquería, esta es la peluquería de la unidad 45, y a través de este trabajo nosotros pudimos hacer con él una experiencia sumamente interesante que tiene que ver con la posibilidad de que él, cuando egrese, que egresó sin ningún beneficio liberatorio, se comunique con nosotros. Lo hizo 4 años más tarde por un problema de la documentación. A partir de entonces se incorporó al equipo y para nosotros fue un aprendizaje enorme porque volvió con nosotros a la cárcel, lo que generó una alegría y también un poco de confusión para los funcionarios penitenciarios que lo vieron otra vez en la cárcel, pero lo importante es que lo veían bien, lo veían incorporado y lo veían con otro posicionamiento. Llevó su taller de peluquería, los jóvenes inmediatamente se integraron, fue una oferta académica que faltaba, entusiasmados, empezaron a hacer cuentas y vieron las posibilidades que ellos podrían tener de salir. El efecto de ver una persona integrada habiendo sido una persona privada de libertad es fundamental. Todos formaron parte del taller, todos se llevaron los teóricos, hicieron el práctico y pudieron ver en este joven la posibilidad de la integración en concreto. Él se sintió reconfortado también por todo lo que le había dado este equipo. Otro ejemplo, Jorge. Jorge es otro joven que formó parte de nuestros programas restaurativos. Jorge pudo hacer con nosotros diferentes herramientas que lo llevaron a adquirir habilidades cognitivas, comprensivas, prosociales, prolaborales y emprendimientos. Jorge, junto con el resto del equipo, trabajó también mucho el tema de sanciones y lo trabajamos en forma dialógica porque veníamos hace mucho hablando de por qué no hablar de sanciones restaurativas y también hablamos del tema de los celulares, ¿no? Porque un celular no es solamente para comunicarse, es un lugar donde podés tener fotos, parte de tu historia, puedes tener música, o sea, resignificar algunas normas en base a que el control de convencionalidad no es solamente de la norma jurídica, también son de los actos administrativos que son irregulares. Entonces, estos temas nosotros los conversamos con ellos como para generar en ellos también juicio crítico. También el tema de algunos fallos respecto del tema de drogas. El punto es que Jorge egresó, se fue a vivir con su familia, se fue a vivir a San Martín, estaba viviendo bárbaro, pero no tenía documentación. Y como no tenía documentación, Jorge, que había conseguido un trabajo fijo, lo estaba perdiendo. Nos juntamos con su mamá, su esposa, parte del equipo, estuvimos comiendo, estuvimos conversando, y nos pusimos a trabajar en pos de qué es lo que podría hacer Jorge sin documentos. Hicimos todos los trámites necesarios y Jorge, después de 26 años, obtuvo su documento de identidad. Fue tan importante esta decisión que vino el propio ministro a entregarle el documento a la casa. Jorge dio conferencias con nosotros, hoy tiene un emprendimiento de comida y bombones, trabaja activamente acompañando a los otros que se fueron después de él, o sea, trabaja como líder desde la afuera, así como lo fue adentro. Yo creo que estos ejemplos nos dan a nosotros la posibilidad de pensar que una persona puede ser víctima o puede ser ofensor, y a veces en los programas vemos víctimas por todas las coyunturas que veníamos detallando. Pero lo más interesante para nosotros es cuando podemos ver dos ciudadanos, ¿no? Como en este caso, una ex víctima y un ex ofensor, juntos en la plaza conversando. Parece que este punto, yo acá quiero pasar para mostrarles, a ver si no sé si llego a una de las imágenes de acá arriba, que la pasé por alto, que es esta, donde, no sé si va a salir, pero tendríamos que tener acá el reporte de una víctima. Silvana, discúlpame, en la opción de compartir tendrías que tildar la parte de incluir audio. Bueno, a ver, compartir. A ver, no sé cómo sería acá. A ver.
Sería ¿Para qué estoy arriba buscando? a la izquierda. Incluir audio del sistema. A ver, ahí voy, ¿eh? Arriba a la izquierda. A ver. ¿Cómo sería incluir audio del sistema? Incluir audio del sistema. A ver. Arriba a la izquierda, hacia acá. Pero acá no tengo nada. En el menú que te despliega al compartir, tenés la opción de escritorio y arriba dice incluir audio del sistema. Tenés que tildar el cuadrito. No lo estamos viendo. Acá. Ahí. Ahí lo vimos, fantástico. Bueno, ahí volvemos entonces. Disculpen, no lo había visto eso. Ahí, No, no. a ver. Ahí, vamos de nuevo, ¿eh? A ver si me sale. Sí, a los jóvenes adultos fue algo muy fuerte. Primero me impresionó cómo nos recibieron, cómo nos esperaban, la sorpresa de ellos de que alguien de afuera, como dicen ellos, viniera y se preocupara por ellos. Primero empezamos con un juego matemático, como un juego de ingenio, podríamos decir. Y después me presentaron como una víctima. Y ahí la verdad que hubo un antes y un después. Algunos de ellos lloraron. Soy gente de entre 18 y 25 años. Y uno solo de ellos me dijo que él no le pediría perdón a su víctima porque bien la estaba pagando ahí adentro. Otro de ellos me dijo que él en su momento había sido atacado también por la víctima. Y entonces ahí jugamos a que, bueno, él en un momento había sido víctima. Y esto le hizo ruido y terminó llorando. Después de este primer encuentro, bueno, yo me gincé, estuve un tiempo sin poder ir. Y cuando volví, íbamos a empezar otro taller. Y uno de ellos, el que me había dicho que no pediría perdón a su víctima, me dijo, pero yo antes te quiero decir algo. Después que vos te fuiste, yo me quedé pensando mucho. Y pensé mucho en mis padres. Y pensé mucho en mis vecinos. Y pensé mucho en mi víctima. Y es el día de hoy que me muero por pedirle perdón a todos. Y lo decía de una manera que no es precisamente con la tranquilidad con la que estoy diciendo yo. Y había pasado más de un mes de esto. ¿Y a qué voy con todo esto? Todo lo que son capaces de pensar y de reflexionar cuando alguien los llama a pensar o a reflexionar. Porque eso que dije antes, ¿no? Tal vez a otros tuvimos la suerte que desde chiquitos, hasta cuando cometíamos una macana inocente, nuestros padres nos llamaban a reflexionar. Pero otros no tuvieron esa suerte. Y no estoy diciendo que cometer delitos está bien. Digo que al ayudarlos a reflexionar podemos volcar ese camino y transformarlo en otra cosa. Esto es lo que hace la justicia restaurativa con esas 3 patas de R que tiene. La primera, el aceptar la responsabilidad, la responsabilización, el hacerse cargo. Hay cosas que para nosotros son delitos graves y para otros son cosas comunes, cotidianas, y eso nos cuesta entenderlo. La segunda, la reparación del daño. Y por último, la restauración, el poder volver a la vida como todos queremos, porque a eso también lo aprendí en los talleres. Todos queremos lo mismo, todos queremos la paz de toda la sociedad. Y bueno, y de un lado y del otro, poder contribuir con granitos de arena a esta paz. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Vamos, a ver, ¿me estarán escuchando? Escuchamos, sí. Bárbara. Ah, bueno, perdón, no, porque no sabía si me están escuchando. Perfecto. Me quedo con esta imagen que para nosotros es sumamente valiosa porque es lo que queremos. Queremos verlos incluidos, queremos verlos trabajando con nosotros, queremos saludarnos en el micro, queremos saber que es posible dejar de fraccionar para empezar a sumar. En este sentido, nadie hace nada solo, pero la única manera de que logremos los cambios, por lo menos adentro de la cárcel,
es cambiar los ojos, verlos con ojos de inclusión, verlos con las posibilidades. Y para eso hay que crear las condiciones. Por eso la condición de oportunidad es algo que no se le puede negar a nadie, la posibilidad de cambiar. Y el programa restaurativo va a dar ese salto cualitativo dentro de la cárcel, porque hoy el funcionario penitenciario se está enfrentando a una juventud del siglo XXI con carencias del siglo XIX. Y esa tensión hace que el reposicionamiento que tiene que hacer un joven para volver a incluirse en la comunidad le sea tan difícil, le sea tan complejo. Entonces, hoy nosotros queríamos, yo digo nosotros porque yo hablo en nombre del equipo de trabajo, queríamos compartir esta presentación y decirles esto, ¿no? Con respecto a una piedra, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó, el campesino cansado la utilizó de asiento, para los niños fue un juguete, para Drummond la poetizó, David mató a Goliat y Michelangelo le sacó la más bella escultura. En todos estos casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y creo que esta dificultad que hoy atraviesa esta institución puede transformarse en una gran oportunidad de cambio y celebro a todos los que desde hace mucho tiempo venimos trabajando para lograr estos cambios. Desde San Isidro, desde San Martín, desde Necochea, desde La Plata y desde todos los lugares que desconocemos que hay algún efector del servicio penitenciario, de la justicia, de la comunidad, pensando en un otro diferente que no tuvo tantas oportunidades y que hoy sí tiene la oportunidad de generar un cambio. Desde ya, muchas gracias y espero que podamos seguir compartiendo espacios como estos, donde nos ocupamos más de las personas que de los papeles. Muchas gracias. Gracias, Silvana, por tus palabras. Bueno, ahora vamos a ir llegando al último tramo de nuestra charla y vamos a compartir la experiencia con el grupo, perdón, que se está ladrando a mi perro, discúlpeme, es un error técnico. Vamos a compartir la charla de la licenciada Cecilia Moyano, que ella es argentina. Ella me acompaña junto a Mara Miller en el programa de prácticas restaurativas de la Unidad 57 Campana para jóvenes adultos. Vamos a compartir nuestra experiencia en este ámbito y en la decisión de haber tomado como prácticas restaurativas y aplicada a esta franja etaria el contexto de encierro tan vulnerable y que viene, como dijera Silvana, de un sistema penal juvenil que fracasó, porque casi todos los que comienzan a sus 18 años en lo que sería el encarcelamiento como un adulto, siguen siendo jóvenes, y en un incursionar en la neurociencia, creo que madurativamente aún psicológicamente pertenecen al plano penal juvenil, aunque el legislador decidió que a sus 18 años se lo va a tratar como adulto. Así que bueno, tengo el honor de presentar a la licenciada Cecilia Moyano, en primer lugar. Ella se licenció en Trabajo Social en la Universidad de Luján, es diplomada en Estudios Interdisciplinarios y Estudios de Género de la UCES, en la carrera de Especialización de Políticas Públicas de la Universidad de La Plata. Actualmente se encuentra cursando la carrera de Coaching Ontológico en la Escuela Internacional ECOA, y en el año 2007 ingresa al Patronato de Liberados como trabajadora social en la oficina de Campana. En el año 2015 ganó el concurso para ejercer el cargo de subdirectora del subterritorio 15, y en 2018 es promovida como directora de región octava, a cargo y hoy ocupa en la actualidad. Bajo la órbita de su dirección se encuentra en el complejo penitenciario de Campana de la Unidad 57, y también me acompaña en el grupo de prácticas restaurativas. Con ustedes, la licenciada Cecilia Moyano. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor
compartir esta exposición. La verdad es que fue un espacio más de aprendizaje para mí en particular, por la experiencia que tengo. Los he escuchado atentamente y les digo que admiro profundamente todos los expuestos por los anteriores expositores. Perdón, Cecilia, ¿quedó No, la placa, sí. ¿no quedó en la placa de Silvana puesta o esto la ¿Cómo? ¿Quedó la ¿Cómo? placa puesta, Silvana? Quedó la placa de Silvana. Ahí está. Ceci. Bueno, nosotros vamos a exponer nuestro programa de prácticas restaurativas y células itinerantes para la resolución de conflictos y abordajes de situaciones problemáticas que estamos llevando a cabo en contexto de encierro en la unidad 57 de jóvenes adultos del complejo de Campana. Para comenzar la exposición, bueno, una frase para reflexionar sobre el tema. La justicia restaurativa es un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el derecho penal. Yo agregaría, como vengo de las ciencias sociales, que es un nuevo abordaje de la cuestión social para personas en contextos de encierro. Para mí en particular fue un espacio esclarecedor. Cuando empecé a tomar contacto con la justicia restaurativa, fui ayer por el año 2017, que conocí a la jueza Melluso y al defensor López, con los que estuve trabajando un año. Ellos, la verdad que les agradezco muchísimo, ellos me conectan con la doctora Lombo, que tenía una sólida formación y una gran experiencia en cárceles, y juntas diseñamos esta nueva experiencia, que era inédita para el de la justicia restaurativa, por trabajar en contexto de encierro y con jóvenes adultos. Nosotros empezamos esta actividad en el año 2019, en marzo, justo con la inauguración del penal número 57, la unidad de jóvenes adultos de la ciudad. Esta unidad es una unidad modelo donde los jóvenes están penando delitos leves con condenas cortas, donde está garantizado el acceso a la educación formal, a la educación en oficios, donde no hay hacinamiento y las situaciones de infraestructura son favorables, teniendo en cuenta que es una unidad recientemente inaugurada. El equipo de prácticas restaurativas está formado por representantes de varias instituciones. Tenemos, bueno, Patronato de Liberados, Defensoría de Ejecución Penal de San Isidro, Derechos Humanos del municipio, COPRET, hay voluntarios y que no pertenecen a ninguna institución en particular. Al mismo tiempo, en cada etapa de intervención, nosotros lo que hacemos estratégicamente es sumar a otras instituciones o referentes para enriquecer la intervención, para enriquecerla desde los dos lados, enriquecerla para los jóvenes, enriquecerla para el servicio penitenciario y también para que estas miradas que se construyen en el medio de una práctica pueda ser de buena. Trabajamos desde ese lugar. Nuestro equipo cree firmemente que el ingreso de civiles al ámbito carcelario hace, para la realización de actividades, no para visitas, para la realización de actividades concretas, humaniza el entorno carcelario en general y da una oportunidad para que las miradas que se llevan las personas que trabajan en estos proyectos también reproduzcan una mirada alternativa a la que se muestran desde los medios de comunicación. Bueno, en primer lugar voy a hablar de las células itinerantes. Las células itinerantes, yo quiero ponerlo en contexto, nuestro proyecto de prácticas restaurativas dentro de la unidad es uno de los pocos espacios donde jóvenes de distintos pabellones trabajan pacíficamente, comparten un espacio pacíficamente. El resto de los espacios siempre son segmentados según el pabellón al que pertenezcan por una cuestión
de conflictos permanentes. Al nosotros haber logrado armar como una representación en general del penal dentro de nuestro programa, tenemos dentro de los distintos pabellones siempre algún joven que participa dentro de prácticas restaurativas. Eso nos da la posibilidad de poder intervenir cuando hay conflictos entre los jóvenes, conflictos entre los pabellones, y también cuando hablamos de abordajes de situaciones problemáticas, tenemos que pensar que muchas veces los jóvenes recurren a nosotros porque les preocupa alguna situación en particular. Por ejemplo, hay algún compañero que está muy aislado, hay alguno que está deprimido, alguno que se ha cortado. Entonces, intervenimos con estas células itinerantes, previniendo o asistiendo y reflexionando con los jóvenes en estos espacios, que es el ámbito en donde habita su cotidianidad. Bueno, el programa de prácticas restaurativas está formado, el programa en sí, está formado por 4 etapas o módulos. Los módulos tienen una duración pautada de 3 meses, pero tenemos que pensar en una flexibilidad, porque cada módulo tiene ejes temáticos que los jóvenes pueden recibirlos de distinta manera. Entonces, por ejemplo, hay módulos que nos han llevado 4 meses y otros que hemos podido respetar su duración. La metodología que utilizamos en nuestra estrategia de intervención son técnicas grupales que tengan que ver con la educación popular, actividades lúdicas y entrevistas individuales. La primera etapa que nosotros abordamos en nuestro tratamiento es la etapa de observación. La etapa de observación que con el reconocimiento de la persona y de sus circunstancias. Esta primera etapa es fundamental porque en esa etapa el joven trabaja sobre su ser, trabaja sobre su identidad, trabaja sobre sus valores, trabaja sobre ellos y sus contextos, ellos y sus familias, ellos y su contexto barrial, su autoestima, el género, las adicciones, la educación sexual. Trabajamos el rol de los medios de comunicación como constructor de estereotipos y la resiliencia, entre otros temas. Esta etapa, bueno, nos ha llevado mucho tiempo. Es etapa fundamental porque a partir de ahí se pueden ir construyendo las siguientes. Si esta etapa no está sólida, no podemos avanzar en la próxima, que es la más compleja de sostener. La segunda etapa es la etapa de tratamiento de sociabilización. En esta etapa se trabaja sobre el reconocimiento del delito y la relación de la víctima. En esta etapa nosotros recurrimos a esta organización tan importante que es La Paz, para que ellas participaron de un taller. Primero preparamos al grupo para que reciba a las víctimas por la paz, preparamos trabajando empatía, trabajando el reconocimiento del delito, la restauración. Las recibieron, ellas dieron su testimonio, que fue muy conmovedor, les dieron una tarea y la idea era cerrar como ese espacio con un taller que dieran los chicos a las víctimas por la paz. Les decíamos, la idea de esta etapa en particular es que ellos se corran del lugar de víctima, digamos, y puedan ocupar el rol de protagonista. Porque algo que observamos, bueno, estamos hablando de este grupo en particular, pero en general en la población carcelaria, es que se sienten siempre víctimas del sistema, víctimas de la cuestión penal, víctimas de la policía, víctimas del servicio penitenciario, y eso les quita posibilidades de desarrollo, les quita posibilidades de tomar decisiones. Entonces, por eso les dije que esta es la etapa más compleja,
más difícil de abordar, donde necesitamos no solamente repensar cada intervención, sino, y obviamente trabajar con otras instituciones como las Víctimas por la Paz, que finalmente les dijimos que el nombre estaba bien, pero no era correcto porque ellas eran protagonistas, ¿no?, de su vida y no eran víctimas, que reflexionamos sobre el final del taller que tuvimos. Bueno, en las próximas 2 etapas se las voy a pasar a que las exponga mi compañera Mara Miller. Gracias, Ceci. Ahora quiero, Mara, Mara integra el grupo de prácticas restaurativas también de la Unidad 57 con nosotras. Ella es trabajadora social de la Universidad Nacional de Luján, con posgrado en operador familiar, es practitioner del programa Neurolingüística, es coaching ontológico avalado por la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística de PNL, y finalmente ha realizado varias capacitaciones en el desarrollo de aptitudes emocionales y sociales en la Fundación de Educación Emocional Argentina, CRECER. Ha comenzado su trabajo en el Patronato de Liberados como agente de prelibertad en la Unidad 57 en el año 2019, donde tuve la oportunidad de conocerla en este programa de prácticas restaurativas y que se unió a nosotras. Yo quiero agregar que el programa de prácticas restaurativas es una filosofía, como dijo nuestro primer expositor, Calvo Soler, y el programa lo que contiene es un acompañamiento hasta tratamental respecto de una situación de o la posibilidad del preegreso del joven en todas las pautas de restauración sobre su vida. Sabemos que las prácticas o la justicia restaurativa llega a restaurar, y en este contexto o en este tratamiento que lleva aproximadamente 1 año y medio con el joven, todos los viernes, de 3 horas de contenido, como lo explicó Cecilia, cada viernes y cada etapa. La idea es poder restaurar la vida del joven, incluirlo a nuestra sociedad, porque esta franja etaria, como les dije, de 18 a 21, es la franja más vulnerable, es la franja que va a volver a nuestra sociedad y va a ocupar un rol en la sociedad sumamente activo, porque es el que va a ir a trabajar activamente, el que va a formar una familia, el que tendría que estar estudiando por la edad que tiene, y la idea es reintegrarlo a la sociedad para que no reincida. Así que bueno, dicho esto, Mara, te dejo para que nos cuentes la segunda parte del programa. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Patricia, por el espacio. Básicamente esta tercera etapa consiste en que el joven pueda empezar a pensar la inserción laboral y también social, ¿no? Porque todos los temas que trabajamos suelen ser transversales desde el comienzo de la etapa, en donde cada uno pueda armar su proyecto laboral individual, en el cual empieza a reconocer sus habilidades internas, sus habilidades respecto de lo que le gusta. Generalmente, particularmente en la Unidad 57, la mayoría de los jóvenes contaban con un trabajo, el cual lamentablemente era precarizado, trabajaban en changos, o ayudante de albañil, ayudante de gasista, en el cual eran como llevados hacia ese trabajo, el cual no era individualmente decidido. Entonces lo que intentamos es correr tal vez esa etiqueta con la cual ellos creen que van a salir, que muchas veces sucede respecto de tener un antecedente penal, y como decía el doctor Calvo Soler, que ellos puedan ser como protagonistas, ¿no? Como esta pedagogía del protagonismo y de la responsabilidad de su toma de decisiones. Entonces, a partir de la creación de un proyecto laboral individual, lo que se intenta es que tomen conciencia de los recursos internos, de la posibilidad que se va a tener en el afuera, pero empezar a pensarla desde adentro, porque cuando están afuera ya es tarde. Entonces, como muchas veces se dice, es que bueno, que no te coma la cárcel. Intentá de alguna manera, a partir de estos espacios que se comparten todos los viernes, empezar a pensar con qué cosas te gustan, algo tan simple como eso. ¿Qué cosas son las que a vos te motivan a levantarte cada mañana? ¿Qué posibilidad tenés de estudiar esto que te gusta, este oficio, esta carrera?
además de armar un currículum o una carta de presentación o trabajar desde un roleplay de una entrevista laboral hipotética, ¿no? Que pueda llegar a suceder en el afuera. Me parece que también es muy importante el principio de oportunidad que se ha comentado, la complicidad de todos los efectores que trabajamos en esto, que vamos desde el adentro, pero que tenemos que trabajar también en el medio libre, porque muchas veces salen como con ganas de hacer un montón de cosas y después se chocan con una realidad que es muy similar a la cual ingresan, ¿no? Porque vuelven a ese mismo barrio, a esa misma familia, a ese mismo contexto. Entonces me parece que el trabajo desde las habilidades blandas, desde trabajar en la persona, para aprender a decir que no en el momento que haga falta y tener como esta convicción de que pueden transformar su historia y ser protagonistas de la misma, ¿no? Luego de esta tercera etapa trabajamos en una cuarta que tiene que ver con ser formadores de líderes o referentes, entonces que a su vez se divide en dos subetapas, una que tiene que ver con la parte teórica o de formación, de cursos de liderazgo, y una segunda etapa que tiene que ver con la implementación de la misma. No solo a través de algún proyecto que ellos puedan llegar a generar y después llevar adelante para ayudar a un otro, sino también que formen parte de nuestro equipo, como diseñadores y co-conductores de los talleres para un próximo grupo de prácticas restaurativas dentro de la unidad, que no es poca cosa, porque ya no solo va a existir este referente de pabellón, sino también que va a existir un referente de prácticas restaurativas que se va a parar del otro lado, porque ya transitó este camino de 1 año y medio de pasarlo por el cuerpo y de formación. Para que no solo transforme su realidad, sino que transforme la realidad de otros. Me parece muy importante que el joven cuente con estos espacios en donde se los mire desde otro lugar, no como un preso, sino como una persona con una historia, como decía la doctora, que sea tratamental y terapéutico. Y para redondear y finalizar, nunca cortamos con los talleres durante el año, entonces ya en enero, cuando costaba un poco más por el calor y porque venían de todo un año de trabajo, decidimos hacer un taller en particular que tiene que ver con la poesía, en donde queremos traer la voz de los chicos a este encuentro, en donde tomábamos un poema de Oliverio Girondo que habla sobre la gratitud, y pensábamos qué mejor manera de comenzar el año 2020 que dando como gracias hacia aquellas cosas que damos por sentado, ¿no? O que se invisibilizan lo cotidiano, intentando armar como distintas categorías desde chiquititas, desde las acciones o desde los colores o desde los objetos que en el día a día nosotros tenemos como personas y no las vemos. Y quiero compartir, es muy cortito, un poema de uno de los jóvenes que participa en el taller, que dice así, dice, gracias al pasto verde recién cortado que me hace acordar al patio de mi casa, gracias a la nostalgia por recordarme cosas lindas y feas, gracias a la música, gracias a la cumbia que no pasa de moda, gracias al nacimiento por darme la vida de mi hijo, gracias por su risa y por su llanto que me hacen sentir fuerte y débil al mismo tiempo, gracias al lápiz que me hace despejar en un mundo de palabras, gracias a las malas acciones, porque sin ellas no aprendo nada. Hace media hora que te dije que te buscaras la ropa. Gracias al pan dulce compartido que me hace acordar a las fiestas, gracias a mi mente que me recuerda que esta lucha no es eterna. Y no sé si habrá un poquito más de tiempo porque hay un video que dura 5 minutos de las actividades que fuimos realizando durante el año 2019 con los jóvenes, que actualmente continuamos a través de la virtualidad, pero que si se me permite y hay tiempo, me gustaría compartir. Podés pasar un pedacito y cerramos, así que lo más visual, lo que hacemos 2 minutitos, así cerramos. ¿Lo podemos cortar en 2 minutitos, la secuencia? Sí, como, a ver si puedo compartirlo. Por el enlace no hay problema, no se corta. Recordá al compartir, tildar audio del sistema.
Ah, perfecto. Está bien, yo como nosotros tenemos 2 horas, digo, por ahí se cortaba. No se corta, quédense tranquilos con eso. Un poco la idea del resumen que hizo Mara, mientras se va preparando, te voy haciendo el aguante, Mara. Ya está, pero necesito que me digan si se escucha. A ver. Todavía no lo estamos viendo, tendrías que compartir No. la pantalla del video. A ver. Compartir pantalla. El cuadradito con la flechita, tenés que compartir pantalla. Exacto. Un poco la idea de tratar todos los... ¿Me veo yo? Ahí estamos, bárbaro. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, 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 oh. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado, la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, sin indagar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal. No ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, 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 oh. Sin ganar, vos no me Bueno, esto es un poco de mostrar lo que estamos haciendo con los chicos en la unidad 57. Gracias, Mara. Bueno, agradezco a todos. No nos vemos. No. A ver.
Bueno, agradezco a todos por habernos acompañado en esta charla. Espero que haya sido productiva, que haya sido enriquecedora para todos respecto de lo que es la justicia restaurativa. Y dos palabras que me quedaron muy grabadas de la charla de Raúl y que me parece que le van a dar sentido a todo lo que usemos respecto de la flexibilidad que permite el concepto de justicia restaurativa, que es el contenido de la pedagogía cuando lo aplicamos y el contenido de la filosofía cuando también la llevamos adelante, más allá de los instrumentos que nos permite usar en la aplicación de las prácticas restaurativas como humanidad, como el reconocimiento de la persona, como la restauración, para evitar la reincidencia, para poderle poner un límite al poder punitivo del Estado, para evitar el encierro, la judicialización. Esto hablando siempre desde el ámbito penal, ¿no? Como también la justicia restaurativa puede ser utilizada y es en la comunidad, en las escuelas. Así que les agradezco a todos y les mando un gran saludo y gracias a los participantes. Estoy muy agradecida con todos. Así que gracias. Muchas gracias. Fernando, ¿estás ahí?